una de las razones por las que entrenar para un torneo como Semude es complicado es por lo indeterminado que es el proceso de mejorar en debate. Tengo algo así como 6, 7, 8, 9 meses para preparar un torneo y no siempre es claro cuál es el paso a paso que me va a llevar de en septiembre de 2023 promediar 78 a en julio de 2024 promediar 78.8, 79, 79.2, por ejemplo. Creo que dada esa indeterminación e incertidumbre, la gente orbita alrededor de prácticas comunes que son útiles, pero que creo que no siempre terminan entregándoles una mejora que sea proporcional al tiempo que invierte. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de debatir torneos, estoy hablando de debatir prácticas, estoy hablando de ver debates, principalmente, como prácticas comunes a las que creo que la gente suele recurrir. Todo eso sirve, obviamente, pero no creo que muchas veces, de hecho, creo que la mayoría de veces, el tiempo de, no sé, digamos, 12 horas que uno invierte en un fin de semana debatiendo un torneo, no se convierte en una mejora proporcional a 12 horas. Es decir, creo que hay formas alternativas de invertir 12 horas en debate, y mucho menos incluso, que son más fructíferas. Con esto no pretendo aconsejar abandonar esas prácticas comunes, solo creo que debe haber balance entre esas prácticas y unas prácticas que yo creo que tienen mucho más propósito y que suelen ser más claras y observables las mejoras o las no mejoras en esas prácticas que les quiero recomendar. En ese sentido, creo que la solución a este gran problema de la indeterminación que me puede llevar a no mejorar o a no saber cuánto estoy mejorando o a no saber en qué estoy mejorando y gravemente también a no saber por qué estoy o no estoy mejorando, es entrenar con propósito. Entrenar con propósito. Y creo que hay 4 cosas importantes para entrenar con propósito. Lo primero es hacerse un autodiagnóstico, que obviamente puede estar asesorado por gente que les haya visto debatir mucho. En mi caso, periódicamente he hecho estos autodiagnósticos en los últimos años, probablemente con una mayor intensidad durante este último año, preguntándole a jueces que me hubieran visto debatir mucho en ese periodo de tiempo, a gente que me ha entrenado, a debatientes a los que he enfrentado, a duplas que he tenido y a mí mismo, etc. Entonces, una forma de hacer eso es utilizando la tabla que expone Diego Duarte en el taller que dio de cómo entrenar para Worlds, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Debate, si no mal recuerdo. Ahí Diego divide las habilidades de debate en 4 o 5 y subdivide cada una de ellas en 4 o 5 ítems. Y luego lo que aconseja es que uno se diagnostique en esos ítems y uno establezca si es que lo está haciendo mal, bien, más o menos, muy bien, muy mal, etc. Creo que a eso uno puede agregarle cosas, quitarle cosas, siempre tomando en consideración sus circunstancias personales. Puede que para ustedes sea más importante de cara a Semude preparar el contenido y leer y estar suficientemente informados sobre noticias, etc. Pero sí creo que con prescindencia de cuál sea el método específico con el que se autoevalúen, una autoevaluación es necesaria para saber exactamente en qué son hoy deficientes, porque lo más probable es que para debatir un torneo como es Semude, lo útil no sea ser excelentemente increíble en una habilidad, pero ser terrible en todas las demás. O ser muy bueno en algo y más o menos en lo demás. Yo creo que en torneos que son largos, que tienen 9 rondas, que tienen muchas funciones muy distintas, que tienen circunstancias en las cuales estoy enfrentando equipos de todo el mundo, suele ser más útil ser polivalente y ser suficientemente bueno en todo. Yo creo que eso es más probable que un equipo que es suficientemente bueno en todo y es más estable haga break o llegue lejos en rondas eliminatorias, a que lo sea un equipo que es especialmente bueno en una clase de emoción, o especialmente bueno en cámara alta, o especialmente bueno extendiendo. Entonces creo que eso es lo primero, autodiagnosticarse. Luego,
eso nos debería revelar información que nos va a permitir llegar al paso 2, que es formular ejercicios que nos permitan mejorar en las áreas en las que somos deficientes. Cuenta que esto es distinto a ir a un torneo. Obviamente en un torneo yo puedo ponerme como meta el decir, ok, en este torneo voy a practicar organizar mejor el tiempo. Pero eso debe ser a su vez malabareado con, en ese mismo torneo, hacer una serie de otras cosas. Y malabareado con que en un torneo aún tengo la presión de ganar las rondas, entonces difícilmente voy a desconectarme por completo de los resultados y enfocarme 100% en mejorar mi habilidad de organizar el tiempo. Entonces, la creación de ejercicios que están destinados a una sola cosa o a dos cosas, yo creo que es bastante mejor. No les puedo contar cuáles son todos los posibles ejercicios porque no sé cuáles son todos los posibles ejercicios. Sí sé algunos que a mí me han servido y que he aprendido de otra gente. Por ejemplo, un ejercicio bueno que me ha propuesto en alguna ocasión Sebastián Dazo consiste en dar un argumento, cualquiera, en un tiempo de 3 minutos. Hacer un argumento, 3 minutos. Luego hacer exactamente el mismo argumento en 1 minuto y medio. Ojo, acá obviamente uno intenta hacer el mismo argumento, pero naturalmente uno va a dejar de decir las cosas que son innecesarias y uno va a tal vez decir las cosas de una forma diferente que las haga más claras. Luego exactamente lo mismo en 30 segundos. Y haciendo ese ejercicio, un par de horas, uno mejora, se vuelve más claro. Uno comienza a valorar más la economía de las palabras, la precisión con las palabras, es decir, las palabras correctas. Uno empieza a valorar más, por ejemplo, las cargas de la prueba y decir, ok, este argumento tiene una carga de la prueba o dos cargas de la prueba importantes, entonces en vez de usar mis 2 minutos y medio o mi minuto y medio de este argumento en decir muchas cosas extrañas o en demostrar que sé mucho del tema, voy a enfocarme en probar estas dos cargas de la prueba. Entonces eso es diferente y eso ayuda a mejorar. Esa misma forma de ejercitarse es la que creo que puede ser aplicada a otros ámbitos, más allá de la claridad o la organización del tiempo, o lo que sea que este ejercicio para ustedes represente. Para mí es un ejercicio de claridad. Y eso puede ser hecho en otros aspectos de mejorar como debatiente. Lo tercero es que creo que con el tiempo estos ejercicios deberían ir progresando. Y uno debería aplicar la filosofía de la sobrecarga progresiva al entrenamiento de debate. Esto quiere decir que hacer el mismo ejercicio, si bien obviamente siempre va a rendir frutos, el acomodar ese ejercicio para volverlo más desafiante con el tiempo va a permitir que mi método de entrenamiento se ajuste a mis necesidades actuales. O sea, bajo la misma idea por la que tenía sentido autodiagnosticarnos al principio, tiene sentido establecer diagnósticos parciales. Por ejemplo, si hoy comienzo a entrenar en septiembre y hoy es mi autodiagnóstico 1, tiene sentido diagnosticarme de nuevo en diciembre para identificar si es que tengo que cambiar o modificar tal vez algún detalle de algún ejercicio que estoy haciendo. Sigamos con el mismo ejemplo del ejercicio de claridad. Yo lo que podría hacer en diciembre es decir, vale, me he vuelto muy claro, me he vuelto muy claro. He ido a un par de torneos en estos últimos tiempos y he notado que no suele haber problemas con la claridad. Pido feedback personal siempre y nunca he oído que tenga problemas de claridad, salvo en ciertas rondas específicas. ¿Qué es lo que hay en común en todas esas rondas? Parece que son rondas de un tema que me cuesta. Creo que son rondas sobre finanzas, son rondas sobre política monetaria, me cuesta. Entiendo, pero me cuesta expresar mis argumentos con la misma claridad con la que expreso mis argumentos en una moción sobre religión o filosofía moral. Entonces, desde ahora, voy a combinar mis entrenamientos de claridad con, primero, lectura y estudio sobre el tema de las finanzas, por ejemplo, y luego voy a preocuparme de hacer argumentos sobre finanzas aplicando mi método de 3 minutos, minuto y medio, 30 segundos. Mucho mejor. Porque ahora
el área en el que soy débil ya no es la claridad, sino es la claridad en ciertos temas. Entonces mi ejercicio pasa de ser un ejercicio de claridad a un ejercicio de claridad en los temas en los que no soy claro hoy. Creo que ese es el tercer principio que debiera orientar la forma de entrenar para ese modo. Y lo cuarto, y esto creo que puede ser sobre todo importante para personas con una menor exposición a torneos presenciales, que creo que pueden ser muchos países del circuito en los que no hay torneos presenciales derechamente, o si los hay son más bien esporádicos y son muy pocos de aquí a se mude, etc. Como para gente que cuando practica presencialmente es principalmente dentro de una sociedad de debate específica. Creo que allí es muy fácil que la atmósfera en la cual debatimos nos acostumbre a debatir de una cierta forma y luego debatir se mude parezca mucho más desafiante, sobre todo pensando en que se mude es presencial y que probablemente será un torneo muy grande. Porque hay diferencias. Algunas pueden ser bobas, pero no por eso son diferencias insignificantes y otras diferencias pueden ser más grandes. Una de ellas tiene que ver con el tiempo de preparación. En un torneo en el cual hay que moverse desde el auditorio a una sala que está a 5 minutos caminando y hace calor, por ejemplo, no es una circunstancia en la cual tengo 15 minutos plenos de preparación. Tengo tal vez 10 minutos, 12 minutos. Entonces es una cosa. Entonces, ¿cómo puedo yo adaptar mi entrenamiento para que cuando debata se mude, no sea esa la primera vez que tengo que hacer un discurso de primer gobierno en una ronda decisiva de break, teniendo 10 minutos de prep en lugar de 15? O la comunicación con la pareja durante el debate. Claro, en debate virtual yo puedo hablar por WhatsApp, puedo comunicarme, no hay problema en eso. Puedo decirle a mi compañero, me faltó esto, dilo. Puede que mi compañero esté en el mismo lugar físico que yo, entonces podemos hablar fuerte durante la ronda. Segundo, no. La comunicación o con susurros muy bajos o con un papel, o telepáticamente, pero no se puede hablar con el compañero con la misma fluidez y libertad con la que uno podría hacerlo en el espacio virtual. Entonces, es grave que, por ejemplo, el proceso de diseñar una extensión sea un proceso que durante todos los torneos virtuales hacen deliberativamente en WhatsApp y que luego en Semude, la primera vez que se enfrentan a una situación de tener que hacer una extensión donde no pueden comunicarse tan libremente. Entonces creo que eso es lo cuarto y último que debiese orientar su proceso de entrenamiento para Semude. Es esforzarse porque las circunstancias en las que entrenan sean lo más parecidas posibles a las circunstancias de Semude. Limitar la comunicación durante los torneos virtuales, dar los discursos de pie, prender la cámara para sentirse cómodo con la idea de que la gente esté observándote mientras das un discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente a cada una de estas cuestiones se les puede añadir una lista tremenda y se puede hablar largo y tendido sobre cada uno de estos ítems y agregar más y ser más profundos en las críticas de por qué estas prácticas comunes pueden no ser tan rentables, pero por lo pronto son las cosas que quería compartir con ustedes y espero que hayan sido de mucha, mucha utilidad.